Joshua, háblanos un poco Ah, acerca de el próximo seminario que iniciamos la próxima semana, el día lunes, contigo, por cierto, es a esta hora, bueno, a las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, aquí en Atlanta. Este, háblame un poco acerca de ese seminario que queremos impartir de parte del convenio Criteria Escuela de Alejandría. ¿Tienes alguna presentación? A ver, ¿con qué? hoy no, porque al igual que ayer estuve en otra invitación al canal de Portal Ágora hablando sobre el Seminario del Dios Bíblico y el Dios Moderno, que es otro seminario que empieza este mes. Procuré no tener láminas porque no le quiero hacer spoiler a la audiencia. Quiero tratar de soltar algunas perlitas y al mismo tiempo hablar de algunos temas pertinentes, ¿no? Me tomé el tiempo, esto es algo que hay novedad para el Seminario del Dios Bíblico y el Dios Moderno y también hay novedad para el Seminario de Cosmología. Para esta nueva edición, porque es importante aclarar que este es un seminario que yo he dado 2 veces en la Escuela de Alejandría, pero Ok, para esta ocasión es completamente actualizado, ¿no? Tiene información que ya había, pero es información complementada con las últimas estudios que hice, ¿no? Yo siempre presento para mi seminario tradicional estos dos dibujos, que son mis dibujos basados en cosmología bíblica, ¿no? Estos yo los explico y los expongo dentro del seminario. Sin embargo, he hecho uno nuevo, completamente nuevo, que es este. Lo he terminado hace unos días, hace poco. Seguro lo has visto por ahí en mis redes sociales. ujú, ujú. Sí, sí, Y sí. bueno, lo voy a explicar con un poquito más de detalle durante las clases, porque voy a exponer bastante, ¿no? Pero, ¿qué es, o digamos, qué me empujó a estudiar el tema de la cosmología bíblica? Bueno, podríamos partir por el hecho de que cuando uno estudia el tema del concilio divino, y los que me conocen saben que el área a la que yo me aboco es puntualmente divinidad. Yo ayer le explicaba a Carlos y a los invitados en el canal que hay áreas que quizá yo no me meto tan en serio. Por ejemplo, eso tú lo sabes, yo no me meto con aspectos históricos ni arqueológicos en general. Yo toco la arqueología hasta donde debo. Y es decir, aquello que me sirva para complementar. De hecho, en el seminario del Dios Bíblico y el Dios Moderno citaré mucha arqueología, pero en lo que necesito mencionarla, ¿no? Temas de iconografía, bueno, lo que es representación, los que me conocen saben que yo soy artista y tienen un ejemplo con los dibujos, entonces digamos que tengo una relación simbiótica entre lo que hago secularmente y la pedagogía, porque algo que siempre he encontrado muy útil es que la gente entiende mejor con imágenes, la gente le quedan mejor las ideas cuando las puede ver, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué sucede? En las áreas de crítica textual, en las áreas de historia, filología, en las áreas de, por ejemplo, comparación de textos por una cuestión de reconstrucción histórica, todo eso, que de seguro, obviamente, uno de los mejores referentes que podríamos tener en este momento es precisamente el doctor Antonio Piñero. Él hace eso con comparaciones textuales, reconstruir el perfil histórico de personajes, pero obviamente eso no requiere la pericia que quizá puede requerir en el área mía el estudio de la teología, sino que se enfoca más en tratar de irse a un evento histórico. Yo no me voy a ese lado, sino que en mi área me he tenido que ver con entender primero qué es lo que piensan teológicamente los autores, qué es lo que piensan teológicamente los hebreos, los antiguos israelitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El concilio divino, bueno, la corporeidad de Dios, que eso es lo que yo voy a explicar más que nada en el seminario del Dios bíblico y el Dios moderno, la evolución del concepto de la deidad, las guerras divinas de los dioses y por supuesto la cosmología bíblica, todo eso es parte de la teología en referencia a la divinidad. Todo eso está relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a adentrarme en el tema de la cosmología bíblica cuando empecé a hacerme una pregunta que es bastante obvia. Si en la teología existe el concepto del concilio divino y existe el concepto de las guerras cósmicas, ¿dónde suceden?
es decir, dónde creen los autores bíblicos que ocurren todas estas situaciones. Es más, ¿cómo creen los autores bíblicos que estas situaciones se dan? Es decir, ¿en qué contexto? Entonces, ahí es donde tuve que meterme en lo que es el concepto del inframundo y luego tuve que meterme con el concepto de las moradas celestiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final yo dije, esto es mejor explicarlo en un seminario porque la verdad es que tiene tanto contenido y al mismo tiempo es tan relevante entender las distintas dimensiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cosmología bíblica, pasa mucho, y esto lo puedo usar como un ejemplo pertinente, ¿no? Que uno tiene un concepto desde el punto de vista, no lo quiero llamar exegético porque de hecho exegéticamente está mal. Tiene un concepto filtrado por el dogma, por ejemplo, el dogma cristiano que no se asemeja a la idea bíblica. Te doy un ejemplo. Más de una ocasión yo he escuchado el tema de que, uy, sí, la Biblia tiene una exactitud científica porque dice que nosotros vivimos sobre un planeta que cuelga sobre la nada, por ejemplo. Yo he escuchado eso. Sin embargo, yo, aún como creyente, reconozco que la Biblia no es un libro científico, no pretende serlo. Entonces, Claro, si no es un libro científico ni pretende serlo, ¿por qué la gente dice que la Biblia habla de planetas? Eso no tiene sentido porque es irrelevante para un hebreo de hace más de 2 milenios. ¿Me explico? Para un hebreo que hayan agujeros negros, eso no es nada relevante. Lo relevante es que llueva, por ejemplo. Lo relevante es que no maten a su familia. Lo relevante es que su ganado sea fructífero. O sea, esas cosas son las que a ellos les son importantes. Entonces, su cosmología no va a ser tan extensa más allá de lo que para ellos es pertinentemente importante. Lo que ellos ven que Dios cumple o suple está encerrado dentro de lo que ellos entienden que es el mundo. Otra cosa que me pareció muy interesante es el aspecto del Nuevo Testamento acorde a la cosmología. ¿Por qué? Porque hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde tú te quedas un momento pensando, diciendo, ya va, ¿qué lugar es este? Por ejemplo, en la tentación de Jesús, en las distintas versiones que tenemos en los evangelios, nos encontramos una en particular donde dice que el diablo, creo que era el diablo Satanás, bueno, el tentador lo lleva a un monte muy alto y le enseña todas las naciones. Quizá para algún literalista bíblico, que generalmente, lamentablemente, sabemos que los encontramos muchos en el mundo cristiano, va a decir, bueno, eso es una montaña que puede ser el monte fulano de tal, ese puede ser Jerusalén, y cualquier cosa sacan. Sin embargo, desde la cosmología bíblica se entiende muy bien qué es a lo que se refiere el texto. El texto se refiere a la montaña de los dioses, el sitio desde donde los dioses observan el mundo, el Euquemene, el mundo conocido. Ese es el cosmos que ellos entienden. Por ejemplo, ¿por qué la predicación? Porque yo he llegado a incluso, y esto ha sido una discusión constante que he tenido con algunos en algunos grupos de WhatsApp, el tema de que relacionar a God y Magot con Rusia no tiene sentido porque ellos no saben que existe Rusia, para empezar. Y en segundo aspecto, bueno, eso es muy típico del dispensacionalismo y tú lo sabes. Pero, por es otro un lado, tenemos... eso es un espíritu de Armando Alducin. Ah, bueno, sí. Uno que lo combate fuerte, para que sepas, específicamente ese punto es Gregory Bale, el comentarista de Apocalipsis. Mm, Él es uno de los que combate fuertemente esas perspectivas y Michael Heiser. Los dos lo hacen mucho, porque los dos comentan Apocalipsis desde su contexto. Saben que Apocalipsis tiene que ver con el contexto del antiguo cercano oriente, no se sale de ese espectro. claro. Entonces, volvemos al punto de que la cosmología que ellos tienen, quizá para algunos puede ser pequeña, pero hace sentido a la época en la que ellos están. De que, por ejemplo, tú te fijas que los viajes de Pablo, muchos están conectados, si le prestas atención, a las 70 naciones de los hijos de Noé, de Génesis capítulo 10. ¿Ok? Es como si hubiese un intento de los apóstoles y de Pablo de recorrer específicamente ese círculo de las naciones. Y tú dices, no, quizá él tenía la intención de llegar a todos los confines del mundo, pero es que ellos no saben qué tan grande es el mundo. ¿Me explico? O sea, no lo entienden como un globo, lo entienden más como una cuestión.
cosmogónica limitada, es decir, hasta el punto en el que se conoce, que es precisamente el Euquemene, la Tierra conocida, o sea, la Tierra que el hombre sabe que existe. Hay muchos mapas que hablan de una Tierra bastante pequeña que poco a poco va creciendo. Entonces, en el contexto de la Biblia, la cosmología es algo pequeño, pero tiene, vamos a decirlo, dimensiones. Esas dimensiones pueden variar. Por ejemplo, nos encontramos con que hay un cielo cuyo acceso puede ser una montaña. Esa es una parte muy interesante de la cosmología bíblica. El acceso a la montaña de los dioses, la montaña donde habita Dios, que tiene una conexión fuerte con los mitos mesopotámicos, cananeos y egipcios. Por ejemplo, en Canaán encontramos que el dios El habita en una montaña. ¿Ok? Una montaña que es la fuente de los dos ríos. Por otro lado, tú te encuentras con que los Sigurat, por ejemplo, el Sigurat de Babilonia, el Etemenanki, habría sido una especie de montaña artificial que le construirían los babilonios a Marduk para que Marduk viviera en ello porque los dioses habitan en las montañas. Hay varias cosas dentro de la cosmología bíblica que son muy interesantes. El punto está en ir reconociendo que el espectro cosmogónico no es grande, pero no porque no sea grande, no es complejo o no es estructural. Porque esta es la otra parte que a mí me llama mucho la atención. La gente brinca, claro, volvemos al tema de los literalistas. Algunos salen con que, bueno, pero el libro de Enoch y la Biblia dicen que la Tierra es plana. Aquellos que rechazan de tajo que efectivamente la Tierra es un plano, según los autores bíblicos, ¿no? Ahora es un plano, pero no es un plato, empezando por ahí. O sea, porque los terraplanistas muchas veces se van al tema del plato. Y digo, no, no es un plato. De hecho, algunas concepciones terraplanistas que yo he revisado no presentan la idea de un plato. Y dentro del texto bíblico tampoco. Por ejemplo, dentro del texto bíblico vas a encontrar entre 4 o 5 tipos de cosmogonías distintas. ¿Ok? Por ejemplo, una dice que en el centro de la Tierra hay una montaña, otra dice que en el centro de la Tierra hay un árbol gigante, y eso nos llama la atención porque nos recuerda al Claro, Yggdrasil de la mitología nórdica. Otras cosmogonías van a decir que la Tierra es algo así como un cuadrado, tiene 4 esquinas. sí. Como Otros dicen que los evangelios lo ven así. los Y evangelios, de hecho, exacto. los padres de la iglesia también lo ven así. Por lo menos los Sí, segundos siglos. y ese es un ejemplo que yo voy a usar y voy a mencionar en la clase número uno. Uno es Cosmas. Cosmas, un cristiano del siglo cuarto, tenía un tratado llamado Cosmogonía de Cosmas o la tipografía de Cosmas, ¿ok? Tipografía cristiana se llamaba ese trabajo. Y Cosmas imagina la Tierra como una especie de cofre. Es bastante interesante, pero sí. Entonces, te das cuenta que la cosmogonía no es única ni es exclusiva, pero es interesante cuando la estudias, porque tiene sentido acorde a lo que ellos entienden que es el mundo. Por ¿Me supuesto. explico? O sea, porque esta es la parte en la que yo de una vez le aclaro a la gente. No porque imaginan el mundo así significa que son pendejos. De hecho, lo que están imaginando tiene mucho sentido si lo llevas al planteamiento natural de ellos. Por ejemplo, ellos piensan que el mundo está encerrado en una especie de océano caótico gigante llamado el Tejón, las aguas del caos, que está dividido en 2 segmentos, la parte de las aguas sobre los cielos y la parte de abajo. Yo en el dibujo que hice explico eso muy bien y de hecho utilizaré otro dibujo que no es mío, que habla del diluvio y vamos a entender el diluvio a partir de la cosmología. ¿Cómo es que la cosmología expresa el diluvio? Porque de esa forma es que se entiende por qué es que piensan que el diluvio cubrió toda la Tierra. Pudo haber sido una inundación, pudo haber sido una inundación. Tampoco me cierro a la posibilidad de un diluvio universal, pero en el caso de la inundación, desde ese gráfico tiene sentido. Tiene sentido porque imaginan el diluvio como fue. Por otro lado, también tenemos otras cosmogonías. Estas sí son un poco más extrañas, son las cosmogonías que ya han entrando en la época del Segundo Templo, como la que plantea el libro de Enoch, que divide la Tierra en algo muy grande, muy infinito, que tiene 4 esquinas, ok, como un cuadrado, pero no es exactamente un cuadrado, es más difícil que eso, pero hay regiones que aún así están interlazadas por otras regiones. Por ejemplo, esto se parece mucho. De hecho, tú sabes perfectamente cuando hemos estudiado el tema del libro de Enoch. Ah, por cierto, vamos a tener pronto al doctor Adolfo Royman en la Escuela de Alejandría hablando del libro de Enoch. Recomiendo mucho que traten de tomar ese curso, ¿no? Cuando estudias el libro de Enoch, te encuentras con la influencia fuertemente mesopotámica que tiene el libro de Enoch. Y el libro de Enoch menciona lugares muy extraños. De hecho, la versión maniquea del libro de los gigantes
habla de un viaje más allá del gran desierto. Y aquí es donde la idea de la cosmogonía se vuelve muy interesante, porque por un lado tienes, por ejemplo, esto es una discusión graciosa. Te vas a encontrar con que el Targum de Pseudo Jonatán y Jubileos, por ejemplo, piensan que Enoc fue arrebatado al Edén, al paraíso, ¿no? Esto es importante porque Edén es un portal al cielo, es un portal a la dimensión celestial de los dioses. Sin embargo, otros textos, como el libro de los gigantes, dirán que en realidad Enoc está más allá del gran desierto. Y es interesante porque este es un desierto mitológico, esto no es un desierto literal, es un desierto que está conectado de alguna forma con el inframundo. Entonces, ¿dónde está Enoch? ¿Enoch está más allá del desierto o está en el Edén? ¿Dónde está realmente? Entonces, esas discusiones son interesantes porque todas están bien explicadas si entiendes qué es el sistema cosmogónico que ellos están siguiendo. Porque si siguen este sistema, entonces Edén está aquí. Ah, pero si siguen otro sistema, entonces Edén está allá. Claro, Y así sucesivamente. Es bastante interesante. Por eso digo que es un tema que es importante explicar, porque cuando te metes en él, empiezas a encajar las ideas que la teología te está dando, las pistas. ¿Me explico? total, total. ¿Tienes Eh, algunas preguntas o comentarios? Adelante. Mira, bueno, quiero saludar a las personas que estén en este momento están conectadas y también a los administradores como Vicky. Vicky está conectada ahorita como administradora, es una de las que está como administradora ahorita en este momento. Y bueno, hay varias personas que están conectados: Israel Hernández, José Luis del Cerro, desde España, de que es bastante tarde. Mi querido amigo doctor Andrés Tapia, también. También Ah, tengo Andrés. Un sí, saludo, Andrés Andrés. Tapia, sí. También tengo al profesor también, Joe Jonathan, Isaac Sandoval. También tengo al profesor, al, eh, al, al profesor Xavier también, a Mirna Cruz, Paul Soto Galvez. También está aquí Heibillo Alexandre Abulafia desde Brasil. Y aquí también se encuentra Petros Kinamis, que por cierto, querido amigo Petro, también es uno de los estudiantes del Instituto Criteria. Y bueno, aquí, este, viendo a ver algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle aquí al profesor Jesús Mendoza, a nuestro querido amigo Joshua, el cual estará impartiendo a partir de la próxima semana, el día lunes 13, un seminario de 4 clases acerca de la cosmología bíblica. ¿Ok? Y Vicky dice, vayan haciendo sus preguntas. Ujú, 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 ujú. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí, Joshua. Bueno, hasta los momentos no veo alguna pregunta. Ok. Aquí tienes a un compañero, creo que es un estudiante tuyo, Paul, del grupo de Michael Heiser. A ver. Bueno, aquí no tengo alguna pregunta como tal. Paul. Un saludo, Paul Soto. Sí, sí, sé quién es él. Sé Paul quién es él. Soto. Un saludo, hermano. Este, Eh, no, podemos conversar, claro, adelante. Mira, No soy el único aquí que tiene que veo comentar. que vas a tocar algunos tópicos que si bien lo abordaste en tus otros diplomados, como el de el rollo de la batalla o también el concilio divino, que siempre tocáis algunos tópicos interesantes, por ejemplo, en el caso del inframundo, ¿no? ¿O pudieses hablar un poquito acerca, no a manera de spoiler, pero sí un poquito acerca de esos puntos que vas a tratar como tema? Yo sé que lo vas a desarrollar y vas a través de las láminas que has preparado, vas a mostrar mucha información. Pero bueno, háblanos un poquito acerca de ese tema, del famoso inframundo, que también se ha muy mal entendido desde la teología tradicional, ¿no? Sí, yo suelo usar el término desde los filtros propios de la iglesia, o bueno, no de la iglesia, de los filtros, sí, de la teología tradicional o de la teología conservadora, porque Conservador. aquí Exacto. pasa la parte graciosa, que es que cuando tú te vas
a los primeros siglos y cuando te vas a la concepción del cristianismo del siglo I sobre todo, ellos entienden muy bien todos estos términos. O sea, ellos están bastante conectados a la terminología, ellos entienden a qué es a lo que se refiere el texto. Bueno, vamos a una problemática que se va a tocar, ya que me preguntas sobre el inframundo. En primer lugar, hay tres cosas del inframundo que sí me parecen muy importantes desde ya aclarar, pueden generar interés. En la Biblia no existe una sola versión del inframundo. De hecho, el inframundo varía mucho. ¿Ok? Hay ocasiones en donde el inframundo se relaciona con un desierto. De hecho, el desierto contiene una serie de referencias que se conectan con la idea del inframundo. Por ejemplo, el Salmo 91 que se entiende hoy en día gracias a los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto. El Salmo 91 pertenece a los salmos dedicados a la liberación espiritual, a los exorcismos. Y el Salmo 91 ya habla, perdón, de una frase que todo el mundo debe conocer, que es, aunque haya en valle de sombra y de muerte. Muchas personas esa idea la toman como una cuestión metafórica de la protección de Dios, no, pero es que para los israelitas ese era un valle real. Y no solo que era un valle real, sino que era un valle que estaba fuertemente vinculado con las entidades del inframundo, las entidades de la noche, sobre todo. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el mismo Salmo lo da a entender. Dice, ni saeta que vuela de día, ni a Resef en la noche cuando anda en la oscuridad. La Septuaginta también tiene otra lectura interesantísima de ese Salmo, donde dice, aunque haya espíritu en la noche o el mal nocturno. En cualquiera de los casos se refiere a entidades espirituales que bien el escritor, el salmista, pide a Dios, a Yahvé, que le dé una protección divina. Y es que esto es muy interesante, esto es algo que de hecho iba a mencionar en el seminario del Dios bíblico, el Dios moderno, y lo menciono indirectamente en el rollo de las batallas de Yahvé. Yahvé era una deidad guerrera que se invocaba precisamente, posiblemente por los nómadas del desierto. Eso es una posibilidad. No, no me cierro a unas tesis aproximadas, pero tú creo que lo hemos hablado mucho por privado, el hecho de que Yahvé tiene un origen muy interesante. Entonces, al mismo tiempo, lo podemos vincular precisamente con estos eventos en los que esta deidad guerrera protege a sus viajeros de entidades nocturnas. Pero ¿dónde están esas entidades nocturnas? Esa es la pregunta. Entonces, el inframundo, acorde a esta descripción del Salmo, podría estar en algún lugar del desierto. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad, planteada, por ejemplo, por el doctor Gregorio del Olmo Lete, es la posibilidad del desierto o la región de Bashán, que es la región del norte. Tú sabes perfectamente de ese tema porque lo he tocado mucho en el rollo de las batallas de Yahvé. Es interesante. Ya lo estaba Sí. pensando aquí mientras que estabas hablando. De Bashán no voy a hablar tanto, precisamente porque quiero dejar la buena carne para el diplomado, pero eh, Bashán es, acorde a los estudios del doctor Gregorio del Olmolete, la terminología que se utiliza para referirse a un lugar del inframundo en la cultura cananea. Otro lugar que podríamos vincular al inframundo es el abismo, el tejón. Y es interesante en el caso del abismo, acorde a la descripción, por ejemplo, de Job capítulo 26, que parece ser un lugar lleno de agua. Y tú dices, agua. ¿Agua por qué? Bueno, volvemos al punto de que ellos creen que cuando Dios creó el mundo, Dios lo creó a partir de agua. De hecho, eso es una idea que incluso sobrevive en el Nuevo Testamento. Pedro dice en su segunda epístola, Dios creó todo a partir del agua. Entonces, esa idea cosmogónica sigue ahí. O sea, ellos creen firmemente en que el mundo tiene esta constitución dimensional. Entonces, si bien se crea todo a partir de agua, también está dividido por sectores. Entonces en el inframundo nos encontramos con un inframundo aparentemente acuático. A mí me han hecho mucho esas preguntas. ¿Quiénes son esas criaturas que se refiere el Job capítulo 26, los espíritus, las sombras? Bueno, la palabra hebrea allí es Refaín. Refaín, los refaítas. Y acorde a los mejores estudios que yo estoy siguiendo de los refaítas, eso he mencionado mucho sobre ellos en el Concilio Divino, son espíritus de muertos, pero en ocasiones son dioses también, un cierto tipo de dioses o muertos divinizados que habitan las aguas que están debajo de la tierra. Entonces, ya ahí tenemos otra concepción del inframundo que va por esa línea. De hecho, también en Qumran hay referencias a esta descripción, pero chocan diametralmente con otras descripciones como las del libro de Enoch, donde resulta que el inframundo es un lugar totalmente seco y oscuro, lúgubre. No hay nada ahí.
¿ok? Que se parece mucho, por cierto, a algunos atisbos que dan otros salmos y el libro de Proverbios. Entonces, llama mucho la atención porque uno se queda un rato pensando diciendo, ok, no es una sola cosmogonía, no es un solo tipo de inframundo, son variados. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una cultura que se desarrolla entre culturas, estamos hablando de Israel, toma algunos elementos de distintas culturas que a su teología les son útiles para explicar concepciones que ellos tienen. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos encontramos con que cuando se le quita un reino a los reyes de Babilonia, dice que fueron pesados y que fueron hallados faltos. Es interesante porque el asunto de la pesa es egipcia. Cuando tú te vas a Egipto, eso es lo que se le hace a los muertos, se les pesa con una pluma su corazón. ¿Ok? En el Duat que es el inframundo egipcio. Entonces, cuando tú llegas a ese planteamiento, te das cuenta de que hay distintas concepciones del inframundo que están presentes en el relato, donde incluso se podría decir que hay una discusión territorial de los dioses respecto a ello. Por ejemplo, y esto llama mucho la atención, bueno, esto lo explico en el rollo de las batallas, ve con mucho mejor detalle, pero hay deidades asignadas al inframundo que no tienen contacto con las deidades que no están en el inframundo, entre ellas Yahvé. ¿Ok? Y esto es relevante ya que explicaría el por qué las bendiciones de Dios, las bendiciones de Yahvé, en el caso de los patriarcas y los israelitas, solamente se pueden recibir si estás vivo. Si estás muerto ya no las puedes recibir. Esas son las carencias que dirían los autores bíblicos que, bueno, con dolor iré al sepulcro, porque ellos saben que van al sepulcro. David lo dice Abraham, lo dice Jacob. Pero obviamente ese es el destino general de todos ellos que no tiene que ver necesariamente con las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son bendiciones materiales mientras estás vivo. Eso cambia con la teología del Nuevo Testamento, pero en la Biblia hebrea es muy claro que el destino del inframundo era un destino general de la raza. Me explico, de la humanidad. Ahora, mientras que me hablabas un poquito acerca del inframundo, se me vino a la mente un tema que tocamos un día, hablando acerca de las puertas del inframundo, ¿no? El tema referente a las puertas. Y aquí viene una pregunta que, obviamente, tú y yo la manejamos, pero quiero compartirla aquí a los compañeros que están conectados y a los que vayan a ver esta, esta clase o esta introducción prácticamente. Ya prácticamente se ha convertido en una introducción al seminario. Y tiene que ver con, ¿se puede accesar al inframundo estando vivo? ¿Hay alguna posibilidad de entrar al inframundo o acceder? Bueno, fíjate, te podría decir que depende de la manera sí y no. Aquí me voy y no me voy a ir directamente a la Biblia, me voy a ir a un relato muy importante para esta pregunta que me estás haciendo, que es la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, bueno, eso Javier lo sabe perfectamente, es el relato escrito más antiguo que tenemos en la humanidad, ¿no? Por cierto, estoy próximo, bueno, eso me gusta anunciarlo así como emoción mía, estoy próximo a comprarme la versión gráfica de la epopeya de Gilgamesh en francés porque fue el único idioma en el que la encontré, pero no importa, ya yo la había estudiado acá con la versión que yo tengo de la de Oxford Press, por cierto, a quienes les interese, les recomiendo comprar este libro, Mitos de Mesopotamia de Stephanie Dalley, y aquí incluye la epopeya de Gilgamesh en varias versiones, de Oxford Press. Es muy bueno ese trabajo. Bueno, estoy por comprarme el cómic, yo lo había comprado en el Amazon Kindle, ya lo vi, ya lo tengo, ya me lo comí, pero decidí comprarlo en físico. ¿Por qué digo que es importante la epopeya de Gilgamesh? ¿Qué pauta nos da? Bueno, tenemos en la epopeya de Gilgamesh, y esto es algo evidente para aquellos que todavía tienen conflictos con el hecho de que la Biblia pueda tener múltiples fuentes, sobre todo en el caso del Pentateuco. Eso no es raro. Los relatos, mientras más antiguo es el eco o la tradición al que apuntan, más fuentes tienen. Y esas fuentes pueden ser distintas. En la epopeya de Gilgamesh no es la excepción. La epopeya de Gilgamesh tiene varias versiones. Está la versión sumeria, donde se le conoce como Bilgamesh, con B. Y tenemos la versión babilónica, que es Gilgamesh. ¿Qué sucede? Gilgamesh aparece también en Ugarit. Gilgamesh aparece también referenciado en otros tratados. Creo, si mal no recuerdo, que hay uno que menciona Berosus. El punto es el siguiente.
En la epopeya de Gilgamesh, para aquellos que más o menos conocen del relato, se es bastante evidente que Gilgamesh es este rey tirano que está oprimiendo a su pueblo. Luego resulta que los dioses le envían una especie de versión contrapuesta de él, que es Enkidu, un ser semidivino, para que lo venza a él, porque Gilgamesh es un semidios, él es descendiente de dioses, ¿no? Y bueno, ellos luchan y se terminan haciendo amigos. Ok, aquí les estoy resumiendo mucho del tema, ¿no? Pero hay un punto en la historia donde los dioses matan a Enkidu. Por una serie de errores de ellos dos, matan a Enkidu y Gilgamesh empieza a hacerse consciente de su propia existencia. Sabe que él va a morir. Entonces aquí se nos presentan dos planteamientos interesantes que van con la pregunta que me hiciste. La primera es la inmortalidad. Tú te encuentras con la realidad de que el miedo que tiene Gilgamesh es precisamente que él se hacía eterno por el hecho de que él era semidivino, pero no, resulta que la inmortalidad no es algo que tiene un semidios, tienes que ser Dios para poder tener la inmortalidad, una realidad de los dioses de Mesopotamia. Ahora, luego te encuentras con que Gilgamesh, según algunas versiones, busca la manera de rescatar del inframundo a su amigo, a Enkidu. En algunas versiones lo logra, su amigo no lo recuerda, en otras versiones lo intenta constantemente, pero no le es 100% posible. No, eso depende qué versión del mito ustedes sigan. Lo interesante acá es que se plantea la posibilidad de que sí se podría ir al inframundo, pero el riesgo es altísimo. ¿Ok? Entonces, cuando tú llegas a otros mitos, como los mitos griegos, por ejemplo, tienes el caso de Heracles, Hércules, tienes el caso de, si mal no recuerdo, es Perseo, quien tiene que descender a algunas partes del Hades para él poder recibir algunos oráculos que requería, el mito de Perseo, ustedes lo saben, el de la cabeza de Medusa. Entonces, cuando tú te vas a todas estas concepciones, hay un patrón común y hay un libro muy bueno respecto a este tema, que de hecho lo cito en el rollo de las batallas de Yahvé, que es The Battle for the Keys de Justin Bass, la batalla por las llaves, porque él habla precisamente de la concepción, que hay una duda en el chat muy interesante al respecto, que es la de J. Vilo, la de Efesios, cuando habla de que Jesús descendió a las partes más hondas de la tierra. Bueno, esa pregunta la respondo, Javier lo sabe, en el diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual. Pero respecto a lo que me preguntas, sí, el descenso al inframundo es posible en la narrativa bíblica. De hecho, alguien que desciende eventualmente al inframundo en la literatura del Segundo Templo es Enoc. Enoc va al cielo y también va al inframundo. Ahora, Enoch va guiado. Eso es una realidad que se puede decir que de hecho genera un eco muy, muy posterior en el infierno de Dante, en de Divina Comedia, porque ahí tenemos a Dante que es guiado, creo que se llama Virgilio, el santo que lo guía. Corrígeme si no, Javi. El Lo leí detalle hace es muchísimos años, pero muchísimo. Me encantó esa no, novela. está fascinante, es buenísima. Pero ahí, claro, ahí te das cuenta que la concepción del inframundo allí es una concepción romana, griego-romana, no es la concepción hebrea. Pero sí, Ok. cuando tú te vas a los viajes de Enoch, no te das cuenta precisamente de que Enoch llega a ir varias veces al inframundo. Pasa que el inframundo lo describe de forma más o menos distinta, pero es que Enoch no va solo. Ese es otro dato que es importante. Enoch va guiado por un ángel. Entonces, la realidad es que se plantea el hecho de que el inframundo o entras acompañado, o entras con una especie de garantía. Tiene alguien que sacarte. Fíjense que eso es una realidad que el Nuevo Testamento presenta muy claro. Jesús es resucitado, no resucita solo, lo resucita Dios. ¿Ok? Porque es esencial que lo haga. Sí hay una disputa dentro de la misma teología del Nuevo Testamento que plantea la idea de que Jesús tiene un poder sobre su propia vida, pero ese poder es en las manos del Padre. ¿Ok? Entonces, la ¿la realidad del descenso al inframundo es posible en el texto bíblico? Sí. ¿Lo han hecho algunos personajes? Sí. Hay un caso, no estoy muy seguro si es Filón el que lo menciona, tiene que ver sobre la deificación de Moisés. No olvidemos el caso de Moisés, es muy interesante porque Moisés es enterrado por Dios y según la ascensión de Moisés o el testamento de Moisés que cita Judas, hay una disputa entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Aquí podríamos decir que la discusión puede ser en gran manera no por el cuerpo, porque aquí hay que entender una cosa, aunque la palabra que ahí es cuerpo, se puede estar refiriendo es al alma de él, se puede estar refiriendo es a la esencia de Moisés. Tenemos por otro lado una realidad muy interesante que la hablábamos Javier y yo hace tiempo, que es por qué Moisés y Elías aparecen en la transfiguración de Jesús.
Bueno, quizá precisamente porque la región en la que ocurre esto, ahí entra muy fuerte la cosmogonía bíblica, la región en la que está ocurriendo eso es el norte, y en el norte los antiguos israelitas creían que había un acceso al infierno, un acceso al inframundo. Entonces, todas estas concepciones están fuertemente relacionadas, todas ellas, y sí plantean la idea de que detrás de la realidad, porque esto es lo más interesante, la cosmogonía bíblica puede sobrevivir dentro de la teología de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento porque no tiene que ver con la realidad, sino que explica las dimensiones detrás de la realidad. Es decir, ellos podían ver el mundo muy grande, pero ellos entendían que había una dimensión detrás del mundo, que eso es algo que se explica muchas veces en los salmos. Me explico, los salmos se van es a la dimensión desde el ámbito celestial, más allá de que evidentemente lo que ellos están viendo es un mundo común y corriente, pero ellos creen que al morirte te vas al inframundo y si subes la montaña, quizás te tropieces con Dios, porque Dios vive en la montaña. ¿Y por qué el asunto de la montaña? Bueno, porque las montañas son altas y se supone que tocan el cielo, los pilares los pilares de los cielos, los llama la Biblia. Claro. Sí, yo, Adelante. de hecho, el tema de la idea de la torre de Babel es porque ellos creen que pueden llegar a acceder a Dios directamente si hacen una torre, vamos a decirlo así, lo más elevada posible, ¿no? Cuando Correcto. hablamos ahorita acerca de las entradas del inframundo a través del norte, esto me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 16, estando Jesús allí en la región de Filipo. ¿Te recuerdas que mencionamos un día, hablamos un poco acerca de el lugar donde Jesús pronuncia esas palabras que aparecen en Mateo, que se las declara a Pedro, que habla acerca de las puertas del Hades, ¿no? Y comentábamos acerca de que hay un lugar allí, una montaña, la montaña del dios Pan, donde se conoce como las puertas del Hades. O sea, las puertas del Hades, así tal cual como suena, existen como lugar en tiempo de Jesús, que era la adoración de un dios que se llamaba el dios Pan, ¿no? Y de hecho se dice que si ese era una especie de túnel, usted lo puede buscar hasta por internet, y si la persona podía acceder o accesar a ese túnel, se pensaba, se pensaba en la antigüedad, que metiéndose por ese túnel podías llegar hasta el inframundo, o por lo menos a alguna zona del inframundo, ¿no? Para no llegar a decir inframundo de forma general. Claro, claro. No, no, sí, tal cual, tal cual. Precisamente esa es una de las, ¿cómo se le llama? De las explicaciones teológicas que se le dan a ese pasaje hoy en día, porque precisamente llama la atención todo el recorrido insistente que Jesús hace en el norte. Es como si algo en el norte fuera importante y la declaración es muy tajante sobre esta roca, ¿no? Pero obviamente yo te comentaba que la palabra roca ahí se puede utilizar como referencias a la montaña, no necesariamente a la declaración de Pedro como lo Claro, siguen un poco los dogmas, ¿no? Pero sobre esta roca, ponte la montaña, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer, hace un eco perfecto precisamente a la idea que también está en los Salmos de que Yahvé tiene una querella personal con el norte. Y es que en el norte es donde por mucho tiempo Israel tuvo el problema con los Baales. ¿Me explico? Hace todo el sentido. O sea, la conexión está ahí por todos lados. Y sí, tiene que ver mucho con la concepción de la cosmogonía bíblica. Otro dato mucho más interesante que yo no lo tenía hasta ahora, Javier, era estudiando un poco el trabajo del doctor Karel van der Torn de la diáspora judía sobre los judíos de Elefantina, que parece ser que en la versión teológica que ellos tenían de la devoción yavista, pues ellos tienen obviamente su concilio con Yahvé como el rey de los dioses, Yahvé habitaba una región llamada Rash. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo lo comentaba hace un tiempo en uno de los rollos de la escuela, no te lo había dicho, pero yo decía, Rash, sí, ¿qué es Rash? Y el doctor Karel en su libro comentaba el mismo aspecto, dice Rash, un lugar que se menciona mucho dentro de los poemas y las canciones y los salmos del Answer 63 y tres y en algunas referencias de los papiros de Elefantina. ¿Qué es Rash? Es algún lugar en Egipto, ¿no? Pues ellos están en Elefantina, pero resulta que no. Parece ser, por algunas referencias comparativas del lugar, que Rash es un lugar en las regiones norteñas de lo que era Siria o quizá parte del norte de Israel, obviamente, en ese momento Israel, ¿no? Actual Palestina. Entonces, te pones a pensar y tú dices Rash, no, yo no estoy diciendo necesariamente que sea el caso, es una conjetura mía, pero lo relaciono mucho con
God o Magot, príncipe de Rosh. Es una de las descripciones que utiliza Ezequiel cuando habla precisamente de God y Magot. Y tú te sigues leyendo el pasaje de God y Magot y dice que ellos son toros engordados en Bashán, carneros de Bashán. Entonces, hay como una especie de idea puntual que tiene que ver tanto con el norte como con Rosh, que algunos prefieren traducirlo de otra forma, pero quizá existió en algún punto la creencia de que Rash era la idea, bueno, por ahí se va el doctor Carell, Rash es algo así como la montaña de los dioses, pero en vez de estar en Safón, en el norte, como diría Isaías 14, o en Sión, como dirían otros salmos, los salmos propios de la monarquía, la creencia del monte de Yahvé era el monte de Rash o un lugar en la región de Rash, que no necesariamente es un lugar literal geográfico, que esa es la parte interesante. Quizá es una montaña mitológica que hace referencia a una región en la cosmogonía bíblica, ¿ves? Algún centro del universo. Claro, claro. Bueno, Joshua, ya para ir dándole finalización a esta participación del día de hoy, que digamos que es una pequeña introducción al seminario que vas a llevar a cabo a partir del próximo lunes, lunes 13, eh, a las 7 de la noche, hora ya sea Venezuela, también puede ser Puerto Rico, Florida, Atlanta, en este caso. Bueno, dinos más o menos algo ya para concluir y bueno, hacerle también la invitación a aquellas personas que quieran participar del seminario. Las inscripciones están abiertas y pueden escribirnos allí en el número que voy a dejar después en la descripción de esta grabación, de este video, para que yo con gusto los voy a atender y los podemos inscribir. Háblanos entonces ya para ir finalizando la transmisión de hoy, las expectativas, ¿no? Con las que nos vas a sorprender. Yo sé que nos vas a sorprender porque ya, digamos que esta es la primera vez que haces un seminario acerca de este tema, pero este seminario, ya a medida que lo va planteando, tiene mucha conexión con los temas que ya habéis tocado en otros diplomados, como el rollo de la batalla o también el concilio divino. Entonces, háblanos un poquito acerca de ese tema ya para ir finalizando. Claro que sí, Javi. Eh, bueno, para empezar, es importante aclarar a los que están cursando conmigo, o que cursaron el Concilio Divino y que van a cursar el rollo de las batallas de Yahvé, que este seminario es muy complementativo. O sea, les va a complementar mucho, les va a encajar muchas cosas, porque este es el problema. Hay gente que siempre me hace preguntas del tema de, los ángeles, los demonios, no sé qué más. Perfecto. Concilio Divino básicamente abarca todo eso. Pero luego hay gente que me hace preguntas sobre, oye, ¿y en qué momento se revelaron los dioses? ¿Y en qué momento se reveló Satanás? Y no sé qué. Eso lo explico con mucho detalle porque es el total. Y por cierto, este año la versión esta es 2.0 del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual. Es una actualización. Pero sí hay gente que me hace preguntas de ese tema, de la guerra divina y todo el tema. Perfecto. Eso es rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual. Ese es el diplomado que necesitas. Pero luego entonces la gente me hace la pregunta típica. Ajá, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está Mengano? ¿Y a dónde se fue Enoch? ¿Y a dónde se fue Abraham? ¿Y de dónde vino? Entonces, la, la realidad es que aunque a mí me gustaría en un solo diplomado explicarlo todo, son temas que por más relacionados que estén, no son lo mismo. No son lo mismo. O sea, cuando yo te hablo de concilio divino, necesito que entiendas primero términos, que entiendas primero apariencias de las criaturas celestiales que ahí se mencionan, funciones, necesito que te dirijas a la cultura, por eso hay que pasar por Ugarit, familiarizarse con Ugarit, familiarizarse con todo lo que es cananeo para entender un poco lo que culturalmente Israel lleva en sus genes. Y luego finalmente, obviamente, como por un extra el módulo 3 que es el de los dos poderes en el cielo, que mucha gente lo encuentra muy importante porque la gente empieza a preguntarme, ¿y de dónde nace el concepto de Jesús y del Hijo del Hombre? ¿Dónde está esa idea? Bueno, todo eso es parte del concilio divino y todo eso es un bloque de información. Pero yo ahí no toco casi nada, o sea, toco, y Javier no me dejará mentir, muy poco de cosmología bíblica. Toco lo necesario, que es importante como para ubicar las cosas.
Ahora, por otro lado, vamos a enfocarnos entonces, no voy a hablar de términos, no voy a decir que es un ángel, tienen alas, no tienen alas, no. Vamos a enfocarnos en el tema de las guerras espirituales, cómo son las batallas, qué es lo que la Biblia habla de los conflictos cósmicos, y se dan cuenta que fuera y dentro de la Biblia hay referencias a eso, explícitas y tajantes. Y ok, la gente se queda con que, perfecto, ya entendí. Entonces, la guerra espiritual funciona así. Que para empezar, una de las cosas que Javier y yo más nos anima a dar el diplomado del rol de las batallas de la guerra espiritual es aclararle a la gente que la guerra espiritual no es la liberación que andan por ahí haciendo en los campos. ¿Ok? No tiene nada que ver con eso, es algo mucho más complejo y mucho más, me atrevo a decir que es mucho más interesante de lo que la gente piensa. O sea, cuando te acercas bíblicamente a ese contexto, dices, wow, esto es otra cosa, muy distinta a la que me enseñan, claro, porque aquí nos estamos yendo a lo que el texto dice, a lo que naturalmente el texto entiende. ¿Ok? Entonces, ese es el rollo de las batallas de llave. Estas dos esferas tienen un contexto, es decir, dónde ocurren, y eso es lo que este seminario es. Cosmología bíblica es para que usted entonces empiece a imaginarse el mundo como un israelita. O sea, aquí digamos que yo le estoy dando a usted una buena metáfora. Con el concilio divino yo le estoy dando a la gente las fichas de ajedrez. Se las estoy dando. Este es el alfil, esta es la reina, este es el rey, este es el peón, todo, están todas las fichas. Listo. Con el rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, le estoy explicando las reglas de juego. Le estoy explicando qué hace el alfil, qué hace la reina, qué hace el rey, qué hacen todos ellos, qué es lo que no hacen, cómo se mata a fulano, qué pasa si haces esto, qué pasa. Eso es el rollo de la batalla de Yahvé. Cosmogonía bíblica es explicarles el tablero, cómo es el tablero y cómo funciona el tablero. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las tres partes son esenciales. Lo que pasa es que cada una, aunque está relacionada directamente, no son lo mismo. Entonces, si se animan a hacer el seminario de cosmogonía bíblica, me van a acompañar precisamente a muchos estudios. Van a poder acercarse a ciertos textos y van a decir, ah, mira, con razón este texto dice que fulano hizo tal cosa. ¿Por qué dice esto que no sé qué? ¿Por qué, por ejemplo, una pista que puedo adelantar? Por ejemplo, ¿por qué dicen los textos pseudoepígrafos o apócrifos que Dios tiene cuerpo de zafiro? ¿O por qué dice, por ejemplo, que vio una piedra de crisólito? ¿Por qué vio lo otro? Eso tiene que ver con cosmogonía bíblica. Ellos relacionan eso con ciertos lugares. Eso yo lo voy a explicar en el seminario. Entonces, todo esto está relacionado, todo esto está interconectado y sé que les va a gustar mucho. Gracias, Joshua. De verdad que, ya me lo imagino ya el seminario va a ser un éxito total. Y bueno, antes de finalizar, quiero enviar algunos saludos aquí a las personas que han estado conectadas. Habían ahorita hasta 25 personas que estuvieron conectadas en esta transmisión. Santos Miguel Albuquerque, querido amigo desde Perú, un gusto saludarte. Carmen Saldana también. Muchísimas gracias, Carmen, por estar compartiendo con nosotros en esta hora. Heibillo también, bueno, Heibillo se le respondió la pregunta, creo que de Efesios capítulo 4. Teología e historia, mi querido amigo también Érico, también saludos a Érico. Y bueno, Estercita también está conectada hoy. Estercita también está administradora con Vicky, con Virginia. Y Ilis, bueno, Ilis se conectó tarde, igual que nuestra querida amiga Jenny Vázquez también se está ahorita conectando, pero ya estamos ya finalizando. Lo que podemos hacer es que yo les invito a que participen y puedan ver nuevamente la grabación de esta transmisión que ya está finalizando, para que ustedes entonces tomen la decisión de inscribirse en este seminario. Son 4 clases, las clases con Joshua. Bueno, quien ha recibido clases con Joshua ya saben cómo son las clases, ¿no? O sea, Joshua, 2 horas de clase y el hombre da como una hora más extra entre preguntas, respondiendo temas. Y Joshua tiene algo muy particular, es que siempre también, Joshua, una pregunta, ¿vas a compartir algún material, alguna bibliografía? Dinos Sí, solamente eso ahí como que para que la gente ya se apunte, pues. sí, como siempre, tú sabes cómo soy yo soy todo el paquete. Así que sí, la clase, las horas, las grabaciones, material de soporte, por supuesto, siempre van a ver lo que
Javier sabe que hago siempre poner una lámina con autores que ustedes pueden revisar que les van a ayudar a complementar la información. Todo eso. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen. Yo soy de verdad que siempre nos comparte información, bibliografía, material. S- Se despoja de todo. Yo soy de los profesores que se despoja de todo tipo de material, ¿no? Y nos entregas, yo no digo 100% de la información, yo digo que 200%, porque los estudiantes le quitan toda la información a y por haber se la quita. Y bueno, ahí también está conectada mi esposa Gabriela, saludos mi amor, desde Venezuela, también la acabo ahorita de ver, la vi aquí rapidito. Virginia, también Virginia, saludos. Cristian Canelos, también Cristian, querido amigo, amigo también de aquí del canal, hermano mío. Y bueno, Joshua, tus últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, creo que sería pertinente, no sé si ya lo dijimos, pero sería buena idea repetirlo, el horario que va a tener las clases, creo que no se han dicho, ¿no? Lunes, a partir del Sí. lunes 13, Ujú. horario es, tú dices, aquí hace una hora y algo, a las 7 p.m., ¿no? 7 Hora de la Venezuela. noche, sí. 7 de la noche, hora ya sea Venezuela, Puerto Rico, Florida, Atlanta, creo que también Nueva York, o sea, yéndonos por toda la parte de latitud, ¿no? Una hora antes vendría a ser Colombia, 6 de la tarde, creo que 5 de la tarde México. También ahorita 7 de la noche también sería Chile, porque hoy Chile cambió su uso horario. Y ese es más o menos el horario así como más o menos lo manejo. Pero ese es más o menos el horario, 7 de la noche en estos países. Y ya una horita menos en Colombia, creo que también una hora menos en Perú. Y bueno, están todos invitados, de verdad que sí. Excelente, Israel también está excelente. conectado, Israel Pelayo. Ah, Israel, qué gusto. No, ese es un fiel seguidor mío de años, así que ahí está. Sí, señor, así es. Me consta que es así. Me consta que Israel no se pela ninguna actualización de ningún diplomado de ellos. No, y también Miguel, hay dos, están varios, están varios. Ahorita poco a poco ya tengo ¿cómo se llama? Ya tengo mis discípulos. Ya tenés tus discípulos, tus Sí, 12. sí, mis dos. No, todavía no son 12. Y en mi caso, yo soy, ¿cómo se llama? Heterodoxo, yo tengo varias que son mujeres. Ah, ok. Así que Importante. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, qué bueno. Bueno, nada, me alegra mucho esta oportunidad como siempre. Para mí siempre es un honor participar con ustedes. Siempre nos gusta a mí y a todos los profesores de la Escuela de Alejandría el gran apoyo que nos ha dado el Instituto de Escritura y Javier Salazar. Como siempre, de vuelta, él es bienvenido siempre en las áreas de la escuela. Todavía estamos pendientes, Javi, que queremos tenerte con tu exposición pronto, así que nada, es cuestión de ponerle fecha. ¿Ok? Sabemos que hemos estado ocupados todos. Sí, todos ¿De hemos qué? estado súper ocupados. Bueno, yo aquí en Estados Unidos más que, más que nunca, súper ocupado, pero ya a partir del próximo mes ya voy a estar nuevamente en mi casa. Extraño mi casa allá en Venezuela. Y Mm, bueno, bueno, gracias, Joshua. Gracias de verdad por nuevamente aquí. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Puedes venir las veces que tú quieras y allí exponernos el tema que a ti te guste. Tú sabes que tú excelente. solamente me envías un mensaje de texto y de una vez agendamos la hora y el día para que estés aquí con nosotros impartiéndonos todos tus conocimientos. Y algo que me encanta de Joshua cuando estudia teología son las novedades, ¿no? Joshua tiene esa particularidad de que siempre tiene profesores que andan allí con nuevas hipótesis, nuevos planteamientos, y eso es algo que a mí en lo personal me fascina. El tema de escuchar nuevos planteamientos, nuevas hipótesis, nuevos estudios que se están haciendo. Siempre sale también con autores nuevos y novedosos, que por lo menos dentro de mi lista de autores nunca los tengo, pero siempre fui como que, hey, este es un autor nuevo, no sabía que hablaba acerca de este tema. Y eso es algo que dentro de lo que el seminario respecta, él les va a mencionar. Seguro que sí le va a hacer una lista de todos los autores que va a citar, que va a mencionar, y etcétera, 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 para no seguir haciendo más spoiler acerca del seminario. Así que bueno, sean todos invitados.
Nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche, todos invitados. Escríbanme, les voy a dejar el número de teléfono allí a través de WhatsApp y el correo electrónico para que entonces puedan eh, participar de este seminario. Son únicamente 4 clases y no se lo pierdan. Y bueno, a los administradores, ahorita vi Vicky, esta cita también creo que la vi. Gracias también por el apoyo de la administración del canal y a todas aquellas personas que también estuvieron conectadas. Gracias de verdad también por el apoyo. Así que, Joshua, nos despedimos. Feliz noche para todos. Dios les bendiga y nos vemos en una Amén. próxima transmisión. Saludos a todos, los esperamos entonces en el seminario. Y nada, estamos a la orden. Y también aquellos que quieran el otro seminario, por favor, me escriben por privado. También, claro que sí. Un saludo entonces. Saludos.